Antiguo Egipto. Una tierra de faraones, pirámides y dioses poderosos. Un lugar donde la historia y el mito se entrelazan, creando un tapiz de misterio y maravilla que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Tutankamón, el niño rey, gobernó por poco tiempo y murió en circunstancias misteriosas. Su ascenso al trono fue tan inesperado como su muerte, dejando a los historiadores con más preguntas que respuestas. Su tumba, oculta del mundo durante siglos, guardaba secretos y una leyenda aterradora. Descubierta en 1922 por Howard Carter, la tumba de Tutankamón se convirtió en un símbolo de la riqueza y el misterio del antiguo Egipto. ¿Era solo una historia para alejar a los ladrones de tumbas? ¿O había algo más siniestro detrás de las advertencias grabadas en las paredes de su tumba? ¿O una maldición realmente protegía el sueño eterno del faraón? La leyenda de la maldición de Tutankamón ha perdurado, alimentada por las muertes inexplicables de aquellos que estuvieron presentes en la apertura de su tumba. El reinado de Tutankamón fue corto, terminando inesperadamente cuando era solo un adolescente. A pesar de su juventud, su legado ha perdurado a través de los siglos. Las circunstancias que rodearon su muerte todavía se debaten hoy. Algunos creen que fue asesinado, mientras que otros piensan que murió de una enfermedad o un accidente. Algunos susurran de asesinato, otros de enfermedad o accidente. La falta de evidencia concluyente ha mantenido viva la especulación y el debate. Pero cualquiera que sea la causa, su muerte prematura cimentó su leyenda y alimentó el misterio que rodea su lugar de descanso final. La magnificencia de su tumba y los tesoros encontrados en su interior han capturado la imaginación del mundo. El descubrimiento de su tumba enviaría ondas de choque a través del mundo, desenterrando no solo tesoros, sino una maldición que parecía llegar desde más allá de la tumba. La historia de Tutankamón sigue siendo una de las más fascinantes y enigmáticas de la historia antigua. El Valle de los Reyes en Egipto. Un lugar desolado, bañado por el sol abrasador, escondía las tumbas de los faraones. Fue aquí, en 1922, que el arqueólogo Howard Carter se embarcó en una búsqueda. Años había buscado, impulsado por una creencia inquebrantable de que la tumba de Tutankamón yacía enterrada bajo la arena. Después de años de búsqueda, la determinación de Carter dio sus frutos. Un trabajador tropezó con un escalón tallado en la roca. La emoción se extendió por la excavación mientras retiraban los escombros. Paso a paso, descendían. Una puerta sellada emergió, adornada con marcas antiguas. La esperanza se mezclaba con la inquietud mientras Carter se preparaba para romper el sello, sin saber que estaba a punto de desatar algo más allá de su imaginación. El aire se volvió denso cuando Carter atravesó la entrada de la tumba. La oscuridad envolvía cada rincón, y el silencio era casi ensordecedor. Carter, con una linterna en mano, avanzaba con cautela, consciente de que estaba a punto de desenterrar secretos que habían permanecido ocultos durante siglos. Dentro, un tesoro esperaba, un vistazo al esplendor de un mundo perdido. Las paredes estaban adornadas con jeroglíficos que contaban historias de dioses y reyes. El brillo del oro y las joyas reflejaba la luz de la linterna de Carter, creando un espectáculo deslumbrante. Artefactos de oro, tallas intrincadas y el cuerpo preservado del propio Tutankamón permanecieron intactos durante milenios. Cada objeto contaba una historia, cada talla era una obra maestra de la artesanía antigua. La momia de Tutankamón, envuelta en lino, yacía en su sarcófago, como si el tiempo no hubiera pasado. El descubrimiento fue un triunfo arqueológico, pero una nube oscura pronto descendió sobre la celebración. Lo que comenzó como un momento de júbilo se transformó en preocupación y miedo. Los arqueólogos, que inicialmente celebraban su hallazgo, comenzaron a notar una serie de eventos desafortunados. Lord Carnarvon, el patrocinador de Carter y testigo de la apertura de la tumba, enfermó y murió poco después. Su muerte fue repentina y misteriosa, lo que llevó a muchos a especular sobre la causa. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente, sembrando el miedo entre aquellos que habían estado presentes en la tumba. ¿La causa? Una picadura de mosquito infectada. Sin embargo, la explicación médica no fue suficiente para calmar los rumores y las especulaciones. La gente comenzó a buscar otras razones, más sobrenaturales, para explicar la tragedia. Pero los rumores se extendieron como la pólvora.
Historias de maldiciones antiguas y venganzas de los faraones comenzaron a circular. La gente susurraba en las calles, en los mercados, en las casas, alimentando el miedo y la superstición. Una maldición, susurraban, inscrita en la entrada de la tumba, advirtiendo de la muerte a aquellos que perturbaran el descanso del faraón. Luego, siguieron otras muertes. Cada nuevo fallecimiento parecía confirmar la existencia de la maldición, aumentando el pánico y la paranoia. Miembros del equipo de excavación, visitantes de la tumba, todos encontraron finales prematuros, alimentando las llamas de la leyenda de la maldición. La historia de la tumba de Tutankamón se convirtió en un relato de advertencia, un recordatorio de los peligros de perturbar el pasado. Teorías detrás de la venganza del faraón. ¿Fue mera coincidencia o había una fuerza siniestra en juego? Desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, las historias de la maldición del faraón han capturado la imaginación de muchos. La gente ofreció explicaciones, algunas basadas en la ciencia, otras ahondando en lo sobrenatural. Los arqueólogos y científicos han debatido durante décadas sobre las causas de las misteriosas muertes y enfermedades. Los expertos señalaron a los mohos peligrosos dentro de la tumba, intactos durante siglos, como el posible culpable detrás de las enfermedades. Estos mohos, al ser inhalados, podrían causar infecciones respiratorias graves. Otros cuestionaron la toxicidad de las pinturas y materiales antiguos, sugiriendo envenenamiento accidental. Los pigmentos y compuestos utilizados en las decoraciones podrían haber liberado toxinas peligrosas. Pero muchos creían que la maldición era real. Las leyendas hablaban de una venganza sobrenatural que caería sobre aquellos que osaran perturbar el descanso eterno del faraón. Los antiguos egipcios eran maestros de trampas elaboradas y maldiciones para proteger a sus muertos. Estas trampas no solo eran físicas, sino también espirituales, diseñadas para infundir miedo y respeto. ¿Podría haber un mecanismo oculto, una trampa mortal activada por la perturbación de la tumba? Los ingenieros de la antigüedad eran capaces de crear dispositivos ingeniosos y letales. ¿O era algo más etéreo, un espíritu vengativo despertado de su sueño? Las historias de fantasmas y apariciones han sido parte del folclore egipcio durante milenios. El debate continuó, alimentado por cada muerte inexplicable y extraño suceso relacionado con la tumba. A medida que se descubren más tumbas y se desentrañan más misterios, la fascinación por la maldición del faraón solo crece. Realidad, ficción o advertencia ancestral. La verdad permanece oculta. A través de los años, la leyenda de la maldición de Tutankamón ha cautivado y aterrorizado. ¿Hay algo de verdad en las historias? ¿O son producto de imaginaciones hiperactivas y un deseo de creer en lo sobrenatural? Las explicaciones científicas ofrecen razones plausibles para las muertes atribuidas a la maldición. Pero algunos misterios desafían la explicación. El gran número de muertes inusuales relacionadas con la tumba hace que incluso los escépticos se sorprendan. ¿Fue simplemente mala suerte o algo más? Si bien la maldición no está probada, la posibilidad, por remota que sea, permanece en el aire. Tal vez los antiguos egipcios, en su sabiduría, sabían más de lo que les reconocemos. Únete a la expedición. Descubre más secretos del pasado. La historia de la maldición de Tutankamón continúa fascinando y asustando. Un claro recordatorio del poder y el misterio del mundo antiguo. ¿Qué otros secretos se esconden bajo las arenas de Egipto, esperando ser descubiertos? Únete a nosotros en nuestro canal mientras profundizamos en más misterios de la historia, explorando civilizaciones antiguas y los secretos que guardan. Desde ciudades perdidas hasta criaturas legendarias, viajaremos por todo el mundo, separando la realidad de la ficción y descubriendo la verdad detrás de los mayores misterios del mundo. Suscríbete ahora y únete a la expedición.